Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Vamos a hablar sobre Persépolis y en cuanto escuchamos un nombre pensamos en los persas, claro. No en vano los griegos lo llamaron así, Persépolis, la ciudad de los persas. Hablábamos sobre Persépolis cuando hablábamos precisamente de la ciudad de los persas, cuando hablábamos de ellos mismos, de los persas, y posiblemente Persépolis es la gran obra que demuestra cómo era aquella cultura, aquella civilización. Sí, más aún teniendo en cuenta que en ningún momento se concibió como ciudad, y de hecho no lo fue, fue simplemente un palacio real, una residencia para los reyes, no los reyes de Persia, sino como tenían ellos el título, el rey de reyes. Dices que no era una ciudad, pero medía 30.000 metros cuadrados, nada más y nada menos, ¿no? Sí, bueno, eso en Bilbao es la caseta del perro, o sea, eso no es nada. Para que los oyentes se hagan una idea, y ya lo vimos en unas entregas anteriores, el gran Palacio de Nosos, con sus más de 1.500 dependencias, ocupaba entre 15 y 17.000 metros cuadrados. Así que aquí estamos hablando de prácticamente el doble. Es verdad que construido en diferentes fases. Pero, claro, hablamos de un palacio, pero no un palacio de un gran reino, sino de un imperio, uno de los mayores imperios de la antigüedad. El imperio, cuando se extendió, el imperio de los persas, alcanzó muchísimos dominios, y un poco Persépolis forma parte de una demostración, es decir, algo parecido a una pica en Flandes, ¿no? Aquí, exacto. Esto fue Persia, esto fue nuestro territorio, este fue nuestro mundo, y esta es nuestra gran obra. Una gran obra que ha quedado para la posteridad, tanto es así que recientemente, bueno, fue una de las últimas nombradas como patrimonio de la UNESCO, ¿no? Patrimonio material de la UNESCO. Yo creo que uno de los mejores años de la historia de la humanidad, que fue en 1979. ¿Por qué? Pues no sé, quizá nació algún historiador de cabecera en ese año, pero... vale, estoy lento. Con bastante justicia, porque si uno ahora mismo se pone a buscar fotos de Persépolis, va a sufrir una gran decepción. Lo que va a ver son 3-4 columnas y todo demás son piedrecitas. Eso no quiere decir que no deba ser conservado como tal, precisamente para que se mantenga conservado lo poco que queda, por lo menos. Exacto, pero claro, a veces para el ojo no arqueológico, pues digamos, es difícil sacar información de unas ruinas tan impresionantes como, sin embargo, sí se han sacado, pero de forma también bastante reciente. Estas ruinas prácticamente pasaron desapercibidas desde la época de Alejandro Magno hasta principios del siglo XX, sobre todo en 1931, cuando se empezaron a excavar. Está en el sur de Irán. En el sur de Irán, la antigua Persia, precisamente, en la región de Farsa. Precisamente su ubicación obedece a esa política tan hábil de los persas de intentar seguir manteniendo su identidad como pueblo y como pueblo dominador, pero sin menospreciar otras grandes ciudades que también se siguieron utilizando como capitales, Susa, por ejemplo, o Babilonia. Sin embargo, Persépolis me atrevería a decir que fue una especie de refugio para los reyes. En determinadas épocas del año viajaban ahí quizá para alejarse de esas cortes más antiguas y quizá un poco viciadas. Es precisamente esa la función principal de Persépolis, el servir de segunda residencia para los reyes. Sí, porque además se aprecia perfectamente que no es solamente un palacio de placer, es un lugar de representación. Cuando en historia, en antropología, se habla de representación, se quiere decir que es el lugar donde se hacen actos públicos, actos donde el monarca, el poderoso, tiene que demostrar toda su gran capacidad, donde tiene que salir con un montón de soldados, con cientos de sirvientes, donde todas las mujeres y hombres de la corte tienen que llevar joyas. Se ve perfectamente en una de las primeras obras. De hecho, el que originó todo esto fue Darío I, en torno al 518, con la construcción de la gran Apadama. No es más que una plataforma de 60 por 60 metros sin paredes. No tiene paredes, es todo diáfano. Tiene sus 4 esquinas con sus pilares y todo lo demás son columnas. 72 columnas de entre 18 y 20 metros de altura, que lo que permitían era un espacio muy abierto y una sala que por lo menos se ha pensado, se ha interpretado como una sala de audiencias. Tú no te reúnes con el monarca en un despacho. Tú te reúnes ante toda la corte que representa ese rey de reyes. Todo esto que nos estás diciendo no quiere decir, y
y lo que transmite es que no se trataba evidentemente de un lugar vacacional, sino que allí los reyes seguían actuando y seguían trabajando, pero también participaban en ceremonias, porque la función ceremonial de Persépolis era muy importante. Sí, se habla de unas ceremonias que se realizaban en Año Nuevo, probablemente muy vinculadas a ese culto de Ahura Mazda, de esa gran divinidad del bien, representada también con ese sol, con alitas, un poquito siguiendo la iconografía egipcia, y por tanto también enlazando con la idea del Rey de Reyes como sacerdote, depositario de la voluntad de los dioses. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repetiremos mucho. Eso es muy típico del Próximo Oriente. El rey es el único que tiene contacto directo con la divinidad e interpreta sus deseos. Hablando de deseos, también tiene un harén, ¿no? Eso es lo que han dicho las fuentes griegas, yo creo que más con envidia que con desprecio, porque también pasaba en Egipto. Los egipcios eran monógamos y el faraón podía tener todas las esposas que quería, más aún cuando existe la esclavitud. También en Grecia y en Roma los hombres casados muchas veces tenían esclavas para satisfacer sus necesidades. Los reyes de Persia podían tener muchas mujeres dentro de su corte, concubinas, doncellas, etcétera, y sí tenían una zona aparte para ellas, probablemente alejadas de los soldados y de hombres que podían hacer peligrar esa exclusividad de esas mujeres. Pero no solo era residencia para las mujeres de la corte real, las mujeres que estaban en el harén, sino que también, por ejemplo, había, y se sabe, ¿no?, porque las tablillas ha podido reconstruir un poquito quiénes ocupaban ese palacio, y se sabe que había canteros, carpinteros, pintores. Han sido especialmente valiosas porque nos hablan, también por los restos de cabañas y de casas, al menos 1.300 familias llegaron a habitar en ese lugar solamente para prestar esos servicios de cantería, de ebanistería, de escultura. Había escultores griegos, y tenemos incluso algún nombre, a Teléfanes, por ejemplo, porque eran muy demandados y porque, como símbolo de su imperio, ellos intentaron que fuera, entre comillas, lo que nosotros llamaríamos ahora lo más global del mundo, lo más multicultural. Entonces ellos tenían que vivir allí con sus familias. Hay constancia de mujeres y niños. Hay constancia también de vinateros y cerveceros que se dedicaban precisamente a tenerles un poquito contentos. En sus relieves han encontrado también representaciones de lo que puede ser una fotografía histórica, ¿no?, de la época en la que se construyó Persépolis. En general todo el arte oriental, los asirios ya lo habían hecho, eran muy detallistas, siempre les gustaba representar las batallas y todos los árboles, todas las plantas, todos los relieves de esos países exóticos. Los persas de una manera hacen algo parecido, hacen fotos oficiales. Eso se ve en los relieves, por ejemplo, de la escalera, buena parte de ellos, como digo, producto de la manufactura, de la obra griega. Vemos reyes entronizados y procesiones de docenas y docenas de personas de todos los puntos del imperio. Hay representados griegos, hay representados medos, hay representados elamitas, hay representados gentes de la India, porque es una demostración de hasta dónde llegan las fronteras de ese gran imperio. Todos van hacia el rey porque todos son sus súbditos y todos, en Persépolis, digamos, se celebra esa comunión de todos esos pueblos que garantiza la paz y la prosperidad, que es lo que vende Persia. Persia no fue un imperio, como ninguno, ¿no? Ninguno se vende como un imperio maléfico. Todos dicen defender siempre una justicia, una paz, un orden que beneficia a todos. Y algunos enigmas, porque todavía no se sabe de dónde bebían. Porque no había ni canalizaciones, ni los equivalentes a los acueductos, ni fuentes, ni nada por el estilo. Sí hay una serie de cañerías. Un lugar tan perfecto y tan extraordinario, que sorprende. Sí, y no desértico, pero a veces un poquito seco, desde luego. Sí hay canalizaciones, pero para, digamos, como desagües, pero desagües, evidentemente para las aguas fecales, todo lo que producía una población como mínimo de 1.300, 1.500 personas, y cuando llegaba el rey, pues eso se podía disparar a las 5.000, a las 10.000, pero no hay ningún acueducto. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde están los pozos? Probablemente
es que no se han encontrado, porque los restos es verdad que están muy, pero que muy dañados. Fue destruida de forma premeditada, parece ser por las tropas de Alejandro, pero sigue extrañando que unas personas con una tecnología tan avanzada, con unos conocimientos hidráulicos, si no propios, por lo menos heredados del mundo mesopotámico, no tuvieran acueductos. Los romanos, bueno, habrían montado 2 o 3, un balneario, un spa y una agencia de viajes. ¿Cómo podía el rey abastecerse de agua todos los días? No solo para el baño. Es que cuando el rey llegaba probablemente con sus tropas, sus 10.000 inmortales. Tienen que beber todos los días. Los animales también. Tenían que tener una provisión de agua constante. Pues ese es uno de los grandes problemas que de momento se mantiene. Hasta que llegó Alejandro Magno y se lo cargó todo. Pues parece que sí. Parece que no todo fue bueno en la época de este rey macedonio. Y hay diferentes versiones. Diodoro Sículo, por ejemplo, dice en su libro 17 que era una ciudad tan odiada, porque claro, con ese nombre, ciudad de los persas, que los soldados griegos, los soldados helenos, en una orgía medio alcohólica, medio de festejo de victoria, al recordar las derrotas que habían sufrido los griegos a manos de los persas, cómo habían llegado a asolar Atenas, decidieron tener una cierta venganza, probablemente también para llevarse un gran botín. Tenía su cámara del tesoro. Se dice que Alejandro tuvo que utilizar cientos de bueyes para llevarse el gran tesoro de Persépolis. Pues dijeron, pues esto es un símbolo del antiguo régimen, como dirían algunos. Hay que eliminarlo. Desde 1979 es Patrimonio de la Humanidad y los historiadores cada vez sabéis más sobre Persépolis, esta ciudad que es una auténtica representación de lo que fue la antigua Persia, hasta que llegó la figura de Alejandro Magno, pero en mitad hay siglos y siglos de una historia fascinante, de un lugar mítico, en parte también sagrado, ceremonial, pero ante todo un lugar extraordinariamente rico en lo que a historia y arqueología se refiere. Ignacio. Pues un placer como siempre. Igualmente.